son una fuente de financiación a muy corto plazo y que además el conjunto de las personas consideramos una forma de ahorro ultra segura, o pretendemos que así sea, lo equiparamos a tener dinero casi debajo del colchón, por tanto lo percibimos como algo tremendamente, un activo tremendamente seguro, captan financiación de esa manera. ¿Y qué tipo de financiación otorgan? Otorgan financiación no precisamente a corto plazo y en ocasiones no precisamente de bajo riesgo. Otorgan financiación a bastante largo plazo, en el caso de las hipotecas 30 años, incluso 40 años durante la burbuja anterior, y de alto riesgo en la medida en que también se financian proyectos empresariales, en algunos casos de dudosa viabilidad. ¿Por qué los bancos hacen esto? Es decir, ¿por qué los bancos, en lugar de tratar de reconvertir el ahorro que captan en una inversión que más o menos guarde cierta semejanza con las preferencias de aquellos ahorradores que los financian, trastocan tanto los términos en los que confieren esa financiación? Bueno, pues porque los bancos obtienen las ganancias de múltiples fuentes, pero sobre todo de lo que se conoce como el margen de intermediación. ¿Qué es el margen de intermediación? La diferencia entre el tipo de interés que pagan por el capital que captan, es decir, cuánto nos pagan a nosotros por nuestras cuentas corrientes, y el tipo de interés que cobran por los préstamos que conceden. Entonces, cuanto mayor sea ese margen de intermediación, mayores son las ganancias de los bancos. ¿Cómo se puede, por tanto, ampliar ese margen de intermediación? Cobrando tipos de interés más altos a aquellos a los que prestan y pagando tipos de interés más bajos a aquellos que financian a la banca, es decir, a todos los depositantes. ¿Y cómo se puede bajar el coste de financiación de la banca? Es decir, ¿cómo se puede pagar menos a los que prestan capital a la banca? ¿Y cómo se puede obtener mayor interés de aquellos a los que la banca financia? Bueno, en los mercados financieros hay una cosa que además últimamente está de moda porque está mandando señales bastante parecidas a las que mandó antes de la anterior crisis, que se llama la curva de rendimientos. ¿Qué es la curva de rendimientos? Pues bueno, simplemente es una representación de cómo se comportan los tipos de interés en el mercado. Y es una representación bastante intuitiva. A mayor plazo de una operación, es decir, cuanto más a largo plazo sea un préstamo, mayor tiende a ser el tipo de interés. Cuanto más arriesgada es una operación, mayor tiende a ser el tipo de interés. Es decir, hay una prima por tiempo, a mayor plazo, mayor interés, y hay una prima por riesgo, de la que todos creo que somos bastante conscientes, que es a mayor riesgo, mayor interés. Entonces, claro, si los tipos de interés son crecientes con el plazo y con el riesgo, el banco puede decir, bueno, ¿y si me financio a corto plazo y tratando de vender la moto de que mis pasivos, de que mis fuentes de financiación son absolutamente seguras, podré pagar tipos de interés muy bajos? Porque recordad, corto plazo y seguro, bajo tipo de interés. Pero si luego este capital que yo capto, financiándome a corto plazo y tratando de aparentar que mis pasivos son muy seguros, lo utilizo para financiar inversiones a largo plazo y de alto riesgo, voy a poder cobrar altos tipos de interés por ese lado. Con lo cual, así es como puedo maximizar mi margen de intermediación. Pidiendo prestado a corto y prestando a largo. Pidiendo prestado en forma de pasivos seguros y prestando en forma de inversiones arriesgadas. Fijaos que si el banco hace esto, es decir, si el banco se financia a corto y él financia a largo, lo que tenderá a hacer el banco es reducir los tipos de interés a largo plazo. Si yo cojo ahorro a corto plazo y lo reconvierto en financiación a largo plazo, hay más oferta de financiación a largo plazo y por tanto tipos de interés más bajos a largo plazo. Esto a muchos economistas les encanta, porque parece que, claro, si bajamos los tipos de interés a largo plazo habrá más inversión. ¿Cuál es el problema? Lo trataré también de volver sobre él más tarde, pero fijaos que si los tipos de interés a largo plazo bajan sin que haya aumentado el ahorro a largo plazo, y el ahorro a largo plazo no ha aumentado,
lo que hemos hecho ha sido coger ahorro a corto plazo e invertirlo a largo plazo, vamos a tener un problema, llamémoslo así, de coordinación a lo largo del tiempo. Lo que van a hacer los inversores no va a coincidir con lo que quieren los ahorradores que se haga. En todo caso, la reducción del tipo de interés a largo plazo lo que sí va a provocar a corto plazo, es decir, durante un tiempo, es un aumento de la demanda de financiación a largo plazo. Más gente se va a querer endeudar para hacer inversiones que toman tiempo. Por ejemplo, una hipoteca, por ejemplo, una inversión duradera en una empresa, y eso va a generar un cierto boom económico y de aparente bienestar al que luego volveré. Entonces, si nos quedamos aquí, podría parecer que en efecto la rebaja de los tipos de interés a largo plazo, que de alguna manera relanza la gestación de este periodo de auge económico, que podríamos equiparar con la burbuja, ¿no? Parecería que la explicación de que esto sucede porque los bancos tratan de maximizar beneficios y no se preocupan mucho por el largo plazo, sino que lo único que intentan es a ver cómo consigo más beneficios a corto, pues tendría sentido, ¿no? Los bancos se desentienden de la sostenibilidad financiera de su negocio y lo que buscan es maximizar a corto plazo beneficios, endeudándose a corto y prestando a largo. Sin embargo, fijaos que si un banco se endeuda a corto y presta a largo, es decir, si se financia a corto plazo e invierte a largo plazo, el banco no solo está maximizando sus beneficios, también está maximizando sus riesgos. Pensad qué os sucedería a cualquiera de vosotros si, por ejemplo, pidierais una hipoteca a un día. Pues muy probablemente que al día siguiente entraríais en suspensión de pagos. Porque si os compráis una casa por $500.000 euros y al día siguiente tenéis que devolver $500.000 euros, salvo que tengáis activos muy cuantiosos por otro lado, no podréis hacer frente a ese pago. Pues el banco, de alguna manera, está en esa situación. El grueso de las fuentes de financiación del banco son depósitos a la vista que pueden retirarse, su pago se puede exigir en cualquier momento que así lo quiera el acreedor. Pero las fuentes, los activos que tiene el banco para hacer frente a tales desembolsos están en forma de inversiones a muy largo plazo que por tanto no van a madurar, no le van a proporcionar los flujos de caja entrantes en el momento en el que los bancos lo necesitan. No solo eso, el banco es una entidad que además busca hiperapalancarse. Es decir, la parte de financiación de la banca que viene de capital desembolsado por sus accionistas es absolutamente minúscula. Sin corregir por riesgo los activos, podemos estar hablando de que apenas el 3 o el 4% de todas las inversiones del banco está financiada por los propios socios, los propios accionistas de la entidad. Con lo cual, todo lo demás viene de deuda que, insisto, es masivamente a corto plazo. Pero no es solo que la deuda sea masivamente a corto plazo, es que además los activos con los que cuenta para pagar esa deuda son masivamente a largo plazo. Por tanto, ¿cómo es posible que una entidad financiera sacrifique su viabilidad y su subsistencia a medio plazo para maximizar beneficios a corto plazo? Una hipótesis, claro, es que la ceguera y el cortoplacismo de los bancos es tan grande que dicen, bueno, aunque vaya a quebrar en un año, me da igual, voy a maximizar beneficios los próximos meses. Esa tesis yo creo que sería la tesis del fallo de mercado, ¿no? Los agentes no tienen visión a largo plazo y por tanto sacrifican el largo por el corto. Esa tesis creo que es incorrecta por dos razones. Primero, históricamente la banca no se ha comportado así. La banca se ha empezado a comportar así en los últimos 60, 70 años, pero históricamente no se ha comportado así. O digamos, bajo otros marcos institucionales, la banca históricamente no se ha comportado así. Segundo, la banca es el único sector que se comporta así. Cualquier empresa en la economía podría decir, no me voy a financiar a corto plazo, voy a invertir a largo. Voy a emitir pagarés a un mes y voy a hacer inversiones a 30 años. Así reduzco mi coste de financiación a corto plazo y mantengo mi rentabilidad por inversiones a largo plazo.
Sin embargo, otros sectores en la economía no hacen nada remotamente similar a lo que hace la banca. De hecho, si hay algún profesor de contabilidad por aquí, una de las primeras lecciones que se enseña a cualquier alumno de contabilidad es que lo prudente en cualquier empresa es que tenga un fondo de maniobra positivo. Es decir, que sus activos corrientes superen sus pasivos corrientes. Que las fuentes de flujos de caja futuros a corto plazo superen los desembolsos a corto plazo a los que tiene que hacer frente la entidad. Por tanto, a todas las empresas se les dice, salvo en momentos en los que estéis al borde de la suspensión de pagos, tratad de mantener un fondo de maniobra positivo. Es fundamental. Y la banca, si lo pensamos un momento, no es que no tenga un fondo de maniobra demasiado positivo, demasiado grande. Es que tiene un fondo de maniobra gigantescamente negativo. En la banca no es que el activo corriente sea superior al pasivo corriente. Es que el pasivo corriente es muy superior al activo corriente. O dicho de otra manera, en lugar de que sean los llamados capitales permanentes, los fondos propios y la deuda a largo plazo los que financien parte del activo corriente, es decir, en lugar de endeudarnos a largo plazo para financiar parte de nuestras inversiones a corto, ¿qué es lo que hacen todas las empresas que se preocupan por su liquidez? Lo que hace la banca es lo contrario. Son sus pasivos a corto plazo los que financian la mayor parte de sus inversiones a largo plazo. Y esto genera dos problemas obvios. Uno de liquidez y otro de solvencia. El problema de liquidez, pues que, vamos, la banca está a un paso de la suspensión de pagos cada día que abre las oficinas. Problema de solvencia, que si tú estás al borde de la suspensión de pagos y tienes muy poquitos fondos propios para absorber pérdidas, imaginemos que un banco tiene que liquidar activos para pagar a sus acreedores a corto plazo. La liquidación de activos a largo normalmente se hará con pérdida y a pocas pérdidas que generes te fundes los fondos propios y por tanto la entidad entra en concurso. Con lo cual, digamos que, insisto, la estrategia de voy a endeudarme a corto y voy a prestar a largo no es una estrategia claramente tan racional para ningún agente económico, tampoco para un banco, aun cuando consiga maximizar a corto plazo sus beneficios por esa vía, porque está maximizando sus riesgos de desaparecer. ¿Por qué entonces lo hace? Mi tesis, y creo que es bastante evidente cómo está configurado institucionalmente el sistema financiero, mi tesis es que los bancos hacen eso porque los enormes riesgos que están asumiendo son capaces de socializarlos entre toda la población. Es decir, ellos se quedan con los beneficios derivados de esta imprudente estrategia financiera, pero no soportan sobre sus hombros los riesgos necesariamente vinculados a esa imprudente estrategia financiera. ¿Cómo consiguen los bancos socializar esos riesgos con el conjunto o hacia el conjunto de la ciudadanía? Básicamente mediante dos mecanismos. Uno es el Banco Central. El Banco Central es un prestamista de última instancia. ¿Qué significa esto? Bueno, un banco, como hemos visto, tiene mucha deuda a corto plazo. Si no puedes hacer frente a tu deuda a corto plazo, ¿qué tendrías que hacer? Buscar refinanciarte, al menos a corto plazo. Es decir, si yo te debo 1 millón de euros a ti y no los tengo, y te los tengo que pagar mañana, otra opción es que te pida prestado a ti 1 millón de euros para, con ese dinero, pagarte a ti. Claro, mañana voy a tener el mismo problema, porque al día siguiente te tendré que dar ese 1 millón de euros a ti y sigo sin tenerlo, pero puedo tratar de buscar a otro que me financie ese 1 millón de euros para devolvérselo. Esto lo hacen continuamente no solo los bancos, sino también banca de inversión, etcétera, ¿no? Es decir, un rollover permanente de la deuda. Problema de esta estrategia, que es muy frágil. Si algún día no encuentro a alguien que me quiera refinanciar o solo encuentro a gente que me quiera refinanciar a tipos de interés muy altos, estoy contra las cuerdas. Y precisamente porque estoy contra las cuerdas, tampoco habrá tanta gente que me quiera refinanciar. Es decir, si yo no te puedo pagar a ti 1 millón de euros, tú me vas a decir, no, ya te los presto yo y mañana me voy a comer el marrón que ahora tiene mi compañero. Pues, vamos, si una persona no puede pagar, lo normal es que no se le preste o se le preste solo a tipos de interés altísimos. ¿Qué pasa? Hay una institución
que se llama Banco Central, que dice, no, yo me voy a encargar de garantizar una apropiada refinanciación de las entidades financieras. Si nadie le quiere prestar, si ninguna entidad financiera le quiere prestar a otra entidad financiera, o si nadie, más allá incluso de entidades financieras, le quiere prestar a una entidad financiera, yo voy a entrar y yo le voy a prestar. Es decir, voy a proporcionar una red de liquidez de última instancia. Y además la voy a proporcionar aunque el activo de la banca esté compuesto por activos a muy largo plazo. Porque originalmente, al menos, los bancos centrales existían, prestaban esta función, que yo creo que puede ser en determinadas condiciones una función valiosa, pero decían, no, si tienes activos a corto plazo, es decir, si has manejado bien tus finanzas, yo te refinancio. Ahora, si estás lleno de activos a largo plazo, no me vengas a mí a que me coma tu marrón. ¿Bien? Entonces, hoy en día, la banca central dice, no, da igual, prácticamente da igual el activo a largo plazo que tengas, mientras no esté impagado, yo te refinancio. Y eso, claro, reduce extraordinariamente el riesgo de iliquidez de los bancos, porque tienen un prestamista de última instancia, algunos dicen un basurero de última instancia, que permite absorber la iliquidez de la banca. Y claro, una vez sabemos que hay una red de última instancia, pues claro, ahí ya sí que tú me puedes prestar 1 millón de euros para que te pague a ti, porque sabes que si yo al día siguiente no te puedo pagar a ti, vendrá el Banco Central y me refinanciará y te pagará. Con lo cual, riesgo de liquidez, bueno, más o menos la banca lo descarga sobre el Banco Central. Riesgo de solvencia, bueno, esta ya nos la sabemos todos, básicamente porque lo hemos pagado con de nuestros bolsillos. Si parte de los activos de la banca son impagados o acarrean pérdidas y por tanto los fondos propios de los bancos desaparecen, ¿quién viene a recapitalizar a la banca? El gobierno, es decir, los contribuyentes, es decir, todos nosotros. Con lo cual, claro, los acreedores de la banca, especialmente los depositantes, existe un fondo de garantía de depósitos, como sabéis, de 100.000 euros, por tanto nadie ahí va a perder 1 euro, mientras el gobierno sea solvente, se despreocupan de si el banco es solvente o no. Les da igual. En realidad, un depositante de un banco no es un acreedor del banco, es un acreedor del gobierno. Al menos hasta 100.000 euros. Pero es que si además el banco es muy grande, too big to fail, ya no es hasta 100.000 euros, es cualquier importe de cualquier deuda la vamos a refinanciar, o a recapitalizar, perdón, a rescatar, para evitar un colapso del conjunto del sistema financiero. Lo cual, por cierto, genera incentivos bastante perversos. Es decir, si tú eres pequeñito no te rescatan, si tú te fusionas con otros y generas un problema sistémico, entonces ya te tienen que rescatar. Es decir, yo no sé si antes de 2008 había bancos que eran demasiado grandes para quebrar. Sé que a partir de ahora todos intentan ser demasiado grandes para quebrar porque el gobierno, si no, no los rescata. Y si son demasiado grandes para quebrar, los rescata y, por tanto, su coste de financiación se reduce extraordinariamente. Con lo cual, si a vosotros os dijeran, no, mira, os podéis endeudar a corto plazo y ya os vamos a refinanciar y además vuestros prestamistas que no se preocupen, que si invertís mal, nosotros los vamos a rescatar. ¿Qué comportamiento, qué tipo de comportamiento emprenderíais? Pues el más imprudente posible. Si suena la flauta y gano dinero, me lo quedo yo. Ahora, si, como es esperable, todo esto es un desastre, traslado las pérdidas sobre otros. Evidentemente la banca, que se dedica fundamentalmente a eso, los reguladores son tan conscientes de que les han dado un poder del que pueden abusar mucho, que los someten a ciertas regulaciones. Este es el famoso marco de Basilea. Cuando se dice que la banca estaba desregulada antes de la crisis, es falso. Completamente falso. La banca es uno de los sectores más regulados que existen y en concreto durante la crisis estuvo en vigor Basilea II. Si alguien cree que Basilea II implica no regulación, pues nada, que se ponga a leer y a tratar de estudiar y de comprender todo el tocho de Basilea II, que es bastante, no solo complejo, sino muy exhaustivo y detallado. Otra cosa es que, claro, estas regulaciones que les dicen a los bancos, como mínimo tenéis que tener este grado de solvencia. Ya que estáis incentivados a despreocuparos totalmente de la solvencia porque os rescatamos, pues como mínimo os exigimos que tengáis esta solvencia. Ahora, como Basilea II
parece que no funcionó bien, van a Basilea III y dicen, no solo tenéis que tener como mínimo esta solvencia, sino también tenéis que cuidar un poco vuestra liquidez, porque ya hemos visto que os despreocupáis absolutamente por vuestra liquidez debido a que está el Banco Central detrás. Por tanto, os imponemos una cierta liquidez. ¿Qué pasa? Estas regulaciones no funcionan bien. ¿Por qué no funcionan bien? Porque es bastante absurdo pensar que si tú privilegias masivamente a una industria, si luego le pones ciertos controles, la industria no va a tratar de saltarse esos controles. Y hay formas de que esos controles sean superados. Y nunca el regulador va a conseguir someter al regulado. Básicamente porque el regulador, para regular, le tiene que preguntar al regulado cómo ha de regular. Es decir, ¿cómo creéis que se redacta Basilea? Con reuniones con los banqueros. Es decir, el político no tiene el conocimiento, porque no se dedica a eso y no está en el día a día de la industria, para saber qué tiene que hacer, qué productos financieros nuevos hay, cómo funcionan, qué implicaciones tiene regular en un sentido o en otro, con lo cual, y de hecho, según los archivos del registro de lobbies europeo, el lobby financiero es el más potente que existe. ¿Cómo se configuran estas legislaciones? Con reuniones entre gente del mundo de la banca y supuestos especialistas dentro de las burocracias europeas. Pero claro, ahí sí hay una asimetría de información. El que tiene que regular no sabe y el regulado sí sabe. Y por tanto la información que le transmite es información claramente distorsionada e interesada en su propio beneficio. Pero es más, aunque el político tuviera plena información sobre cómo ha de regular, el regulado puede tratar de innovar para saltarse la regulación. Es decir, la innovación financiera, la exponencial innovación financiera que vemos en los mercados, en parte puede responder a necesidades nuevas de sofisticación inversora, pero en gran medida responde a estrategias para saltarse la regulación. La regulación dice, este producto lo regulamos así. Bueno, pues creamos otro producto distinto que no encaje en la definición que tú has dado de regulación. Llevan 10 años tratando de implementar Basilea III. ¿Cómo creéis que va a responder una maquinaria tan sumamente lenta a una evolución continuada del mercado? Y si se puede sacar un producto en medio año, ¿cómo vamos a reaccionar regulatoriamente ante eso si en 10 años todavía no hemos completado la implementación de Basilea III en medio de la crisis financiera más grande de los últimos 80 años? Incluso un economista que era tremendamente partidario de la regulación y que decía que el problema era la desregulación y que había que regular, etcétera, un economista post-keynesiano, con el que yo tengo bastante poco en común, aunque valoro mucho sus análisis, que se llamaba Hyman Minsky, decía, el regulado siempre va 2 pasos por delante del regulador. Y eso es algo que está incorporado intrínsecamente en el marco institucional y es muy ingenuo pensar que conseguiremos solventarlo. Por tanto, la banca está sometida a un marco institucional que la privilegia, un marco institucional que la descarga de los riesgos de su estrategia de financiación y precisamente por eso, dentro de ese marco institucional, resulta racional hacer lo que en cualquier otro sector es plenamente irracional, que es endeudarse a corto plazo e invertir a largo. Al hacer esto, como os decía antes, la banca lo que consigue es reducir los tipos de interés a largo plazo. Y al reducir los tipos de interés a largo plazo, ¿qué provoca la banca? ¿Qué hace la banca? Básicamente, alimentar la demanda de crédito a largo plazo. Si a mí me bajan el coste de financiación, pues yo me financio más. Con lo cual, y esta es la situación en la que nos encontramos en Europa y en Estados Unidos y en Inglaterra, a partir del año 2001-2002, los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés, es decir, les empiezan a decir a los bancos, si necesitáis refinanciación, yo os la doy más barata que antes. La banca lo que hace es decir, vale, pues si me vas a refinanciar más barato, voy a refinanciarme más barato a corto plazo y a prestar también más barato a largo plazo. ¿Para qué? Para atraer más gente en busca de financiación. ¿Quién vino en busca de financiación? Pues familias y empresas. Familias, ¿cómo se endeudan a largo plazo? Como decíamos antes, para comprar vivienda. Hacen una comparativa, aunque no sea muy necesariamente rigurosa con Excel, sino simplemente intuitiva. ¿Alquiler o compra? Pues si el coste de financiación de la compra me lo bajan mucho, compro. Entonces, hipotecas, demanda hipotecaria creciente, eso lo que provoca es un incremento evidentemente de la demanda de bienes inmuebles,
inflación en los bienes inmuebles y, por tanto, rentabilidad adicional en la industria de la construcción. Constructores, promotores, ¿qué hacen? Bueno, por un lado se les está aumentando la rentabilidad debido a que la reducción de tipos de interés del sistema financiero ha alimentado la demanda hipotecaria y, por tanto, la demanda de vivienda. Dicen, bueno, es más rentable producir viviendas y, además, me están dando financiación casi gratis. Pues voy a incrementar mi inversión en el sector inmobiliario con deuda. Con lo cual, demanda de financiación empresarial escorada hacia el sector de la construcción. Demanda de financiación empresarial escorada hacia el sector de la construcción que no... a veces, cuando hablamos de PIB, demanda agregada, oferta agregada, no analizamos la composición de esos agregados. Y aquí lo grave es que la composición del PIB cambió precisamente por esto de manera muy sustancial. Si empezamos a invertir masivamente en ladrillo, cada vez una mayor parte de la economía se fue escorando hacia el ladrillo. Cada vez más trabajadores se concentraban en esa industria, cada vez más rentas se generaban en esa industria y, por tanto, cada vez más partes del resto de la economía devenían dependientes de esa industria. Con lo cual, sobreinversión en ladrillo, crecimiento económico impulsado por esa sobreinversión en ladrillo que venía, no lo olvidemos, de la mano de un endeudamiento barato promovido por un sistema financiero privilegiado con riesgos protegidos frente a la insolvencia y la iliquidez. La economía empieza a crecer. Ya digo, esto vale tanto para Estados Unidos, España, Inglaterra, fue el mismo patrón. Pero ¿qué pasa? Llega un punto que precisamente porque el ahorro no ha aumentado, claro, invertimos más, consumimos más, gastamos más. ¿Producimos más a corto plazo? No, es decir, la inversión es producción futura. Si yo empiezo a producir hoy, para los próximos 10 años, los bienes que yo quiero consumir hoy no están disponibles hasta dentro de 10 años. Entonces, más gasto en consumo, más gasto en inversión, pero no más oferta, o al menos no proporcionalmente más oferta, de bienes de consumo finales. Consecuencia, subidas de precios. Lo que vimos en todas estas economías durante este periodo fue una sostenida inflación, ya no solo de los inmuebles, que por supuesto, porque ahí es donde iba en primer lugar el crédito de manera masiva, sino también, en última instancia, de los bienes de consumo. No había nadie que estuviera ahorrando y que dijera, no, yo restringo mi consumo para que tú puedas consumir. Yo restringo mi consumo para que tú puedas invertir. Yo no restringo mi consumo, yo consumo. Y tú también inviertes. Entonces, claro, si hay una economía con una cantidad de recursos ociosos brutales, pues durante un tiempo se puede aumentar consumo e inversión sin que nadie se restrinja. Pero claro, cuando ya los recursos ociosos empiezan a escasear, para que otro consuma, otro tiene que dejar de consumir. Para que uno consuma a crédito, otro tiene que dejar de consumir, o para que uno invierta, otro tiene que ahorrar. Y si nadie ahorra, porque no ha aumentado el ahorro a largo plazo, ¿qué pasa? Pues eso, más demanda y no más oferta. Por tanto, subidas de precios que fueron contestadas por los bancos centrales como... Los bancos centrales solo tienen un mandato, o esencialmente tienen un mandato, y es tratar de controlar la inflación. Con lo cual, cuando los precios empezaron a dispararse justamente por esa sobredemanda en relación con la oferta, los tipos de interés empiezan a crecer y ahí se revierten las tornas. Toda la demanda de financiación que se había cebado artificialmente con la rebaja de tipos de interés se seca. Es decir, muchas personas deciden dejar de comprar vivienda porque ya las hipotecas les salen demasiado caras. Los promotores que esperaban vender esas viviendas que estaban produciendo a los nuevos hipotecados que ya no llegan, se quedan con las viviendas sin vender, tienen deudas que les vencen y que esperaban pagar con la venta de vivienda y que ya no pueden pagar, con lo cual necesitan refinanciarse para tratar de sobrevivir. Pero si tú te intentas refinanciar en un contexto en el que los tipos de interés están subiendo, es decir, en los que la oferta de crédito está empezando a escasear, todavía presionas más a la alza los tipos de interés. Y ahí, pues durante un año, año y medio,
digamos, se da una competición por la supervivencia. Los que estaban más endeudados y esperaban, digamos, pagar sus deudas o con refinanciación de su pasivo o con la colocación de su activo a otros agentes que se endeudaran para comprar ese activo, tienen que ver cómo aguantan. Y no todos ellos consiguen aguantar porque simplemente la economía no puede mantener a tantos deudores que producen tan a largo plazo sin que haya ahorradores que estén dispuestos a esperar. Con lo cual empiezan los procesos de bancarrota. Bancarrotas hipotecarias y bancarrotas empresariales. Esos impagos de deuda, que simplemente son la constatación de que se iniciaron muchos planes de negocio que no eran financieramente sostenibles debido a la mala intermediación financiera que hicieron los bancos debido a los privilegios institucionales que se otorgó a la banca, se trasladaron luego de vuelta a los propios financiadores. Impagos crediticios que atacaron la solvencia de aquellos que los habían financiado, tanto la banca tradicional como, en el caso de el título de la conferencia que nos ocupa, la banca de inversión, como Lehman Brothers. Lehman Brothers, pero también Bear Stearns y cualquier otro banco de inversión en esa época, a lo que se dedicaba era a algo muy parecido a la banca tradicional. De hecho, se la llamaba banca en la sombra. A través de operaciones repo, que básicamente eran deuda a muy corto plazo, a un día, a unas horas, una semana, invertía en activos a muy largo plazo como titulizaciones hipotecarias. Al final, otro ropaje para hacer exactamente lo mismo, endeudarse a corto e invertir a largo. Confiaban, evidentemente, en que un mundo inundado por liquidez permanente les permitiría seguir refinanciando sus deudas a corto plazo. ¿Qué pasa cuando esa liquidez se seca? Cuando las hipotecas se empiezan a impagar, te empiezan a azotar por ambos lados. No te puedes refinanciar y además aquello en lo que has invertido se empieza a impagar. Y eso es lo que provoca la quiebra de estas entidades. Como en España provoca la quiebra de todo el sistema de cajas de ahorros. Pero lo fundamental es que la crisis, en contra de lo que casi se ha convertido en un lugar común, no empieza porque quiebre Lehman Brothers. Lehman Brothers es el final de un proceso que necesariamente iba a abocar a algo muy parecido a lo que pasó. ¿Se podría haber evitado la quiebra de Lehman Brothers? Sí, pero no se podría haber evitado la crisis. La crisis era una consecuencia de un sistema gigantescamente mal financiado que precisamente por estar gigantescamente mal financiado degeneró en una economía tremendamente desestructurada, con un sector de la construcción hipertrofiado, con una necesidad de endeudamiento exterior, por ejemplo en el caso de la economía española, brutal. Es decir, España no producía los bienes que quería consumir y tenía que importarlos de fuera a crédito. Todo eso, todo ese esquema derivado del auge del sobreendeudamiento barato, derivado a su vez del esquema de financiación perverso de la banca, es lo que colapsa. Lehman Brothers es solo el síntoma, quizá más visible, quizá más pintoresco, de ese colapso generalizado. Pero aún evitando el colapso de Lehman Brothers, habría habido un colapso del sistema financiero y un colapso sobre todo de la economía real, porque ese modelo de economía real era del todo insostenible. Y por tanto, salvando Lehman Brothers, bueno, quizá habríamos evitado parte del pánico, parte de la liquidación desordenada, pero que había que liquidar, que había que impagar masivamente muchas deudas, eso es del todo, diría yo, incuestionable. Lo podemos debatir más tarde, porque la economía no era viable en la forma que tenía. Conclusión. Si queremos evitar futuras crisis económicas, la alternativa de seguir dando privilegios a la banca, pero tratando de que la banca no abuse de esos privilegios con regulación, creo que es una combinación bastante equivocada. Lo que hay que tratar no es lo que hay que hacer no es darle incentivos perversos a un agente y luego tratar de reñirle si se comporta mal por haberle dado esos incentivos perversos. Lo que hay que tratar es que los incentivos sean positivos. Es decir, que la banca esté interesada no en hacerlo mal, sino en hacerlo bien. Que no premiemos a la banca primero por hacerlo mal y luego queramos evitar que lo haga demasiado mal.
¿Y cómo se consigue que los incentivos a los que se enfrente la banca sean incentivos hacia una verdadera autorregulación? Sometiendo a la banca a las mismas normas generales que el resto de la economía. Es decir, fuera privilegios del sector financiero, fuera refinanciaciones privilegiadas por parte del Banco Central y fuera expectativas de rescate por parte del sector público. Diría más, incluso, este mensaje es muy liberal, pero diría más, incluso si llegáramos a la conclusión de que hay bancos que son demasiado grandes para quebrar, habría que dividir esos bancos demasiado grandes para quebrar. Es decir, la subsistencia de un banco no puede depender de que, llegado el caso, se termine parasitando a los ciudadanos. Si hay un banco que solo puede existir en el mercado en caso de que tenga el apoyo involuntario de la ciudadanía a través de transferencias involuntarias de impuestos, es que esa empresa en realidad no es viable y tiene que dividirse de otra manera. Por tanto, fuera privilegios de la banca y en tal caso no serán necesarias tantas regulaciones que, ya digo, incluso pueden estar desde un punto de vista intelectual bien orientadas. La banca tiene un problema de solvencia, las regulaciones intentan garantizar la solvencia de los bancos, la banca tiene un problema de liquidez, las nuevas regulaciones de Basilea se han dado cuenta de ello e intentan garantizar la liquidez de la banca, pero no lo van a conseguir en competencia con la banca. Lo han de conseguir eliminando los privilegios perversos de la banca y facilitando que sea la banca la que, para garantizarse su supervivencia en un entorno competitivo y abierto como es el mercado, no desarrollen comportamientos totalmente disfuncionales. Muchas gracias. Bien, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues yo la verdad es que hubiera dado algo de mí por ver la cara de nuestros agentes financieros, nuestros operadores financieros. Es que esta mañana también representados están y nos acompañan. Pero bueno, yo creo que la crisis en el ámbito que, y tal como has realizado esta crítica, no está tanto a los operadores como al sistema, evidentemente. Lo decía también porque estén más tranquilos, ¿no?, en nuestra compañía. No, si la banca, la banca como tal es necesaria y presta en general una función básica. El problema es que hay que someterla a reglas funcionales y que no son reglas especiales, son las reglas que rigen en el resto de la economía. Y es, si tú tienes un problema de liquidez, te lo comes tú. Si tienes un problema de solvencia, se lo comen tus acreedores, no el resto de la ciudadanía. Básicamente es eso. Dicho esto, yo un poco por romper el hielo y porque se lo han preguntado también los periodistas en la entrada y muchos compañeros pues no han podido oírlo, ¿no?, la respuesta. Le preguntaban, como es lógico, por los temas de actualidad. Uno de ellos, que qué opinaba sobre la subida del salario mínimo interprofesional de esta forma y en ese porcentaje. Si eres tan amable de... Sí, bueno, dentro de la profesión económica hay bastante controversia sobre cuál es el efecto del salario mínimo sobre el empleo. Tradicionalmente se ha pensado, y yo creo que la globalidad de la evidencia, y bueno, al menos mi perspectiva, es que el salario mínimo tiende a destruir empleo. ¿Por qué tiende a destruir empleo? Pues porque en la medida en que la productividad del trabajador no supere el nuevo mínimo fijado por ley, ese empleo tenderá a no crearse, o al menos a crearse pero con un menor número de horas trabajadas, o suprimiendo otros complementos, o congelando futuras revalorizaciones del salario de ese trabajador, etcétera. Es decir, de la misma manera que si pusiéramos una
ley de altura mínima, en plan, nadie que mida menos de 1,80 metros puede trabajar, no conseguiríamos que todos los trabajadores midieran al menos 1,80. El mero hecho de decir, no, la remuneración mínima para estar autorizado a trabajar ha de ser esta. Si no llegas a generar esa riqueza dentro de la economía, tienes prohibido trabajar. Creo que claramente, desde esa perspectiva, destruye empleo. Lo podemos ver también desde el punto de vista del autónomo. ¿Alguien se imagina qué pasaría en este país si dijéramos ley de ingresos mínimos para los autónomos? Aquellos autónomos que ingresen menos de 1.000 euros al mes no pueden ser autónomos. Pues evidentemente muchos autónomos se quedarían fuera del mercado. No es que empezarían a ingresar más, es que tendrían prohibido trabajar. Sin embargo, es cierto que últimamente ha aparecido otra evidencia que es también interesante analizarla, y es si estamos en mercados laborales monopsónicos, es decir, en mercados laborales donde la empresa tiene mucho poder para contratar y por tanto para fijar salarios, un incremento del salario mínimo moderado, es decir, nadie dice que cualquier incremento del salario mínimo, por disparatado que sea, va a conseguir aumentar salarios y generar más empleo, pero un incremento del salario mínimo moderado, según esta nueva evidencia, que ya digo es controvertida, pero al menos hay que ponerla sobre la mesa, permitiría incrementar tanto los salarios como el empleo. Bien. Ahora bien, insisto, nadie dice que incrementos brutales del salario mínimo vayan a traducirse en más salario y en más empleo, y creo que sobre todo en el caso de la economía española, la evidencia que tenemos apunta a que el aumento del salario mínimo incrementa el paro, especialmente entre colectivos vulnerables como jóvenes, inmigrantes o personas de más de 45 años. Además, se trata de un incremento del salario mínimo a lo bruto, en un doble sentido. Uno podría decir, bueno, el objetivo es que el salario mínimo sean 1.050 euros mensuales o 1.166, ¿no?, que es el que se pretende en 2020, pero bueno, vamos a dar un plazo de 5, 6, 7, 8 años para conseguir esa subida escalonada. Aquí se pretende hacer en un año a 1.050 y en otro año a 1.166. Es decir, sin ningún plazo de adaptación y sin ninguna transición que permita asumir ese sobrecoste, que por cierto lo asumirán las pymes. Otro mito muy extendido es que esto es una victoria frente al IBEX 35, nada más lejos de la realidad. Las grandes empresas prácticamente ninguna paga salarios mínimos. Los salarios mínimos los pagan fundamentalmente las pymes. Entonces, ¿las pymes tienen margen para absorber esta subida salarial? No parece que sea algo tan claro. Pero decía, se ha hecho a lo bruto primero por esto, que se ha aprobado la subida para el muy corto plazo, y luego porque no hay ningún tipo de diferenciación regional. Es decir, este salario mínimo puede ser una locura, pero a lo mejor una locura ligeramente absorbible para Madrid, para Barcelona. Pero claro, en Extremadura, por ejemplo, este aumento del salario mínimo va a disparar la relación salario mínimo-salario medio por encima del 60%. No hay ningún país en toda la OCDE que tenga salarios mínimos superiores al... bueno, ni siquiera del 60% del salario medio. Por tanto, estamos colocando a las regiones más débiles de España en un contexto donde trabajar es casi imposible o queda prohibido. Y luego nos quejaremos del infradesarrollo de esas regiones y reivindicaremos más transferencias de renta para esas regiones. No me impidas ganarme el pan y entonces no me tendrás que dar pan. Bueno, no sé si alguien... ¿Sí? Por favor, el micrófono... Aquí, a primera fila, por favor. Bien, enhorabuena por su conferencia, pero me quedan algunas dudas importantes porque la conclusión ha sido muy rápida y yo, como historiador económico que soy, pues me da la sensación de que lo que pretende es cargarse al prestamista de última instancia. Entonces querría que lo aclarara un poco. Se ha escrito mucho del tema. Todas las manías, burbujas, pánico y crash que describió Kindleberger y Friedman también escribió, Eikengreen muy recientemente. Es decir, que hay muchos autores que han escrito sobre este tema, pero me interesa mucho que me dé más pistas sobre dónde ha aterrizado. ¿Es partidario de que exista un prestamista de última instancia, que el Banco Central Europeo lo sea? ¿Es partidario de que el Banco Central Europeo compre deuda para salir de la crisis, para dar liquidez? ¿Sí o no? ¿Y en qué medida, por favor? Sí. No, yo no... Eso no es una pregunta, son varias. Sí. No, bueno, está bien. No, yo no me pretendo cargar el prestamista de última instancia como tal. Creo que el prestamista de última instancia es una función que emerge en los mercados financieros de manera espontánea.
Cuando no ha existido porque lo haya creado el Estado, ha emergido por parte del mercado. Lo que pretendo es cargarme, por un lado, los privilegios que tiene ese prestamista de última instancia, entre ellos privilegios monopolísticos. El Estado lo estataliza y dice que es el único que puede operar de esa manera. Y segundo, y sobre todo, aunque exista un prestamista de última instancia estatal y monopolístico, que se someta a reglas de liquidez racionales. El Banco de Inglaterra fue un prestamista de última instancia monopolístico, bueno, no público, pero bueno, con bastante cercanía al sector público durante todo el siglo XIX. Pero fue un prestamista de última instancia que al menos trataba de cumplir reglas que tenían sentido. ¿Qué reglas tienen sentido? Pues que si un banco tiene un problema de liquidez y tiene activos a corto plazo y de calidad contra los que se pueda dar liquidez, pues bueno, yo te doy liquidez contra esos activos. Ahora, si tú lo que tienes es hipotecas, no me pidas liquidez contra una hipoteca, porque una hipoteca no es un activo líquido por definición. Entonces, no pretendas que yo utilice, digamos, mi potestad pública de crear dinero, entre comillas, para convertir en líquido lo que no es líquido. Porque si es así, si yo me comprometo a convertirte en líquido lo que no es líquido, entonces mi incentivo es, bueno, me lleno el activo de inversiones ilíquidas y cuando tenga un problema voy al Banco Central y que me las convierta en liquidez. Eso es lo que hay que evitar. Que exista un prestamista de última instancia en momentos de pánico, pues tiene sentido históricamente. Que ese prestamista de última instancia dé liquidez contra todo tipo de activos al margen de su plazo y de su riesgo, pero sobre todo de su plazo, porque hoy sí que se da al margen radicalmente de su plazo. En cuanto al riesgo sí que hay determinada discriminación, sí que se intenta, el propio Banco Central dice, bueno, pues si este activo es muy arriesgado solo te presto el 50% de su valor, etcétera, pero en cuanto al plazo no hay ningún tipo de discriminación, eso tratar de evitarlo. Si a los bancos se les dice, no, usted solo puede acceder a la ventanilla del Banco Central si tiene activos a 3 meses. Pues hombre, este descalce de plazos masivo que vemos entre sus fuentes de financiación y sus inversiones no se daría, porque sabrían que no pueden acceder a la financiación en caso de que estén en una posición de extrema liquidez. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, dos más. Sí, muchas gracias por la ponencia y por la claridad de la misma. Yo quería, bueno, de alguna manera quitarme un poco el susto que ya traía y que se acentúa, porque la verdad es que nos estamos acostumbrando un poco a que un día las noticias son malas y el día siguiente son peores, ¿no? Desde mi punto de vista, si el Estado, tal y como nosotros lo vemos, para nosotros los economistas, pues no es más que una empresa muy grande. Si realmente nosotros ahora nos llamaran a esa empresa grande y a la vista de cómo está el enfermo, que no cabe duda que está con respiración asistida, que tenemos un problema de pensiones, que tenemos un problema de garantía, de ese fondo de garantía de depósitos, que hay que temblar porque yo no sé si en un momento dado nos garantizarían esos 100.000 euros por cada cuenta. Si nos llamaran para que hiciéramos un diagnóstico desde su punto de vista, ¿por dónde empezaríamos a las medidas más urgentes que habría que acometer para de alguna manera restablecer la salud del enfermo? Hombre, a ver, una empresa, el Estado, o sea, en parte tiene elementos de empresa, pero de empresa un poco mafiosilla, porque gran parte de lo que hace el Estado es impedir que otras empresas nazcan. Entonces yo creo que como mínimo habría que empezar por liberalizar la economía. Eso es una parte de la actividad estatal que no supone, digamos, ningún problema de financiación o de coherencia financiera para el propio Estado. Entonces, eliminemos trabas a la creación no solo de empresas, sino... Hay trabas genéricas a la creación de empresas y luego hay trabas ultra específicas a crear empresas en determinados sectores. Entonces, vayamos sector por sector eliminando esas trabas, no reproduzcamos cosas como la de ayer, de cargarnos cualquier, por ejemplo, tipo de competencia en el sector de los taxis, pero también vayamos a otros sectores, farmacias, eléctricas, banca. En este país es imposible crear un banco, salvo comprando una licencia bancaria ya concedida.
y a partir de ahí, pues, que la economía se pueda dinamizar mínimamente desde la base, ¿no? Luego, claro, el Estado tiene otra implicación, que son sus cuentas de pérdidas y ganancias, digámoslo así. De nuevo, aquí es bastante distinto a otras empresas, porque no vende un producto, da un producto, no pregunta a los ciudadanos si lo quieren o no y directamente les quita el dinero, con lo cual no hay mucha reciprocidad ahí metida, o al menos no reciprocidad voluntaria, pero bueno, se puede hacer el paralelismo con una empresa. Pero claro, es una empresa que, como bien decías, tiene problemas de viabilidad a largo plazo, porque, por ejemplo, en el capítulo de las pensiones ha prometido mucho más de lo que sabe que puede cumplir. Con lo cual, por un lado hay que sanear la empresa, en el sentido de analizar qué partes de sus pasivos son pagables y cuáles no, tratar de reajustar esos pasivos para que, si va a haber un impago, al menos que sea un impago que pueda ir siendo digerido por los ciudadanos, en plan, pues mira, a los pensionistas futuros les vamos a ir recortando la pensión tanto. Como ya lo saben ustedes, a un plazo de 10, 15, 20 años, traten de reaccionar y de adaptarse. Que no sea, no, aquí no hay ningún problema. Y al cabo de 10 años, tijeretazo del 30% sin capacidad de reacción. Y luego, claro, precisamente porque es una empresa que, como decía, coge el dinero y no pregunta, pues tratar de que todo eso también se reduzca a la mínima expresión. Es decir, tratar de aproximarlo mucho más a lo que es una empresa. Si yo ofrezco un servicio, lo ofrezca en régimen de competencia, y si el cliente de ese servicio no lo quiere, que pueda decir no lo quiero y el dinero que tengo no me lo quitas para consumir tus productos, sino que me lo gasto en los productos de la competencia. Entonces, esa sería un poco la reforma del Estado que creo a la que habría que ir. Menos legislación que elimine la creación de riqueza en la economía, reestructuración de la deuda de ese Estado que sabemos que no va a ser pagable, especialmente en el capítulo de las pensiones, y sometimiento de esa empresa a unas normas comerciales mucho más básicas y universales. Es decir, dejar que el usuario elija qué servicios públicos quiere recibir o no y si quiere contribuir o no a esos servicios. Hola, buenos días. Soy Paco Cánovas y hace 10 años se dio la crisis financiera. La primera pregunta sería, ¿hemos aprendido algo? La segunda, el Banco Central Europeo viene manteniendo durante un periodo de tiempo bastante largo tipo cero, recoge todos los activos buenos, malos y menos malos de las entidades financieras, refinanciando. A tipo cero, evidentemente, el ahorrador no ha tenido ningún incentivo de ahorrar y no tiene ningún incentivo de ahorrar, por lo tanto se ha desincentivado ese tema. Eso parece que hay un pequeño coste que puede, de alguna forma, puede explotar y puede volver de nuevo a la situación de hace 10 años. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu situación o lo que tú ves en ese tema? A ver, yo creo que sí que hemos aprendido cosas, porque la academia está muy viva y por tanto sí extrae conclusiones interesantes, yo diría parciales en muchos casos, pero interesantes. Pero creo que no hemos aprendido las lecciones fundamentales, que es cuál es la causa última de todo esto. Y eso, por desgracia, creo que queda bastante oscurecido. Es verdad que Basilea III, como digo, ha supuesto un cambio a mejor frente a Basilea II, pero me parece que es un cambio a mejor muy ingenuo si piensa que con eso va a conseguir poner fin a los ciclos que estamos experimentando. En cuanto a las compras de deuda del Banco Central Europeo, es un doble rescate. No solo es un rescate a la banca, sino también a los estados. El rescate a la banca es problemático porque estás inyectando mucha liquidez en el sistema financiero que luego no vas a ser capaz de retirar cuando la quieras retirar. Claro, si no hay necesidad de retirarla, pues no pasa nada. Pero si hay necesidad de retirarla, por ejemplo, si la inflación se te dispara, si el crédito te empieza a crecer a tasas verdaderamente burbujísticas y preocupantes, ¿cómo retiras esa liquidez que has inyectado? ¿Volviendo a vender los activos que previamente has comprado? Entonces provocarás una subida masiva de tipos de interés porque liquidación en masa de bonos, hundimiento del precio del bono y subida del tipo de interés. Entonces, la estrategia de salida de todo esto es justo lo que ningún banco central tiene muy claro.
saben cómo mandar señales al mercado de que quieren endurecer la política monetaria, pero en la práctica no está muy claro cómo la pueden endurecer. Y luego, en cuanto al rescate, he dicho, es un rescate o una refinanciación de la banca y también de los estados. Y esa parte es la más problemática, porque, bueno, uno podría decir, en 2012 Draghi tomó una buena decisión rescatando a España y evitando que cayera. Yo creo que el caso de España, al menos de momento, sí es en parte una historia de éxito de esa intervención del Banco Central para darnos cuerda, para refinanciarnos y para tratar de salir adelante de esa refinanciación. Pero Draghi no solo rescató a España, también rescató a Italia. Y tal como están las cosas ahora mismo, no queda tan claro que el caso del rescate de Italia, que además es un rescate más grande y con más implicaciones que el de España, haya salido tan bien. ¿Por qué no ha salido tan bien? Pues primero porque la economía italiana sigue básicamente estancada, y lleva estancada desde hace 20 años, precisamente porque sus políticos no quieren hacer ningún tipo de reforma en la economía, en ocasiones ni siquiera pueden, por la fragmentación política. Y segundo, porque además ahora ha llegado al poder una coalición nacional populista que le tiene muy bien tomada la medida al Banco Central y a la Comisión Europea. Claro, dicen, bueno, queremos endeudarnos más. Y la Comisión Europea nos dice que no. ¿Qué vais a hacer al respecto? ¿Cómo nos vais a evitar, nos vais a impedir que nos endeudemos más? En última instancia, el único recurso que tiene la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para meter miedo al gobierno italiano y obligarle a que deje de emitir deuda es amenazándole con la bancarrota. Es decir, no os van a financiar los mercados y el Banco Central Europeo tampoco os va a financiar. Que es la decisión que hubo que tomar en 2012, si se dejaba caer a Italia y a España o no. Y se tomó la decisión de que no. Pero claro, Italia dice, después de lo que hemos visto, ¿de verdad nos vais a hacer creer que nos vais a dejar caer? Teniendo la deuda italiana, estando el Banco Central Europeo hasta las trancas de deuda italiana, que por tanto si impagamos va a ser un coste brutal para el resto de estados europeos, estando el sistema financiero francés hasta las trancas de deuda pública italiana y por tanto si impagamos va a quebrar el sistema financiero francés, ¿de verdad nos queréis hacer creer que no nos vais a refinanciar? Es claro, ¿qué arma tiene la Comisión Europea para pedir algo que tiene sentido que pida? Y es, señores, ya tienen un 135% de deuda sobre PIB, empiecen a desendeudarse, no se sigan endeudando más. Pero claro, estando el Banco Central detrás y sabiendo que muy probablemente no quieran que deje de estar detrás, pues saben que la Comisión va de farol y que por tanto pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana. Con lo cual ahí, claro, la decisión de 2012 fue buena. Pues a lo mejor si hubiese caído Italia, habrían aprendido la lección. Por supuesto no estoy diciendo que hubiese sido ni muchísimo menos algo suave, habría sido un drama enorme y probablemente se hubiese roto el euro, al menos por un lado. Pero claro, si el euro necesita de un sistema de amenazas creíbles y te cargas las amenazas creíbles, pues vas a llegar a un punto como el de ahora en Italia y pueden surgir otros países. Imaginémonos un gobierno de Podemos en España que haría básicamente lo mismo, que diga, no, es que yo sé que no me vais a dejar caer. Por tanto, con toda mi cara dura voy a seguir emitiendo deuda esperando que vosotros me la compréis. Y si no me la queréis comprar, apechugad con la bancarrota, que es por cierto lo que quería hacer también Grecia. Lo que pasa es que Grecia era un agujero digerible para Europa, España e Italia no lo son. Sí, buenos días. Gracias por la conferencia. Yo, si no entiendo mal, el problema entonces es de diseño del sistema financiero. Pero claro, el diseño institucional no va a cambiar por muchas conferencias que dé usted. El diseño cambiará cuando haya una crisis que se lo lleve por delante. Pero la crisis, mientras sigan siendo sustos deflacionarios, no pueden llevarse el sistema por delante porque la próxima crisis volverá a tener la misma respuesta: represión financiera, inundación de liquidez, etcétera. Por lo tanto, en su opinión, ¿estamos condenados a seguir teniendo crisis periódicas que se inician siempre en el sistema financiero debido a un mal diseño que no hay ninguna intención de cambiar, hasta que llegue una crisis inflacionaria donde la demanda de dinero no compense con creces el aumento de la oferta monetaria? ¿En su opinión esto es así
¿O hay forma de arreglar el sistema manteniendo el mismo diseño institucional actual? O sea, a ver, uno podría evitar dentro del marco actual la recurrencia de crisis volviéndose tremendamente represor con la actividad que realizan los bancos. Al final, si se les dice a la banca, no, es que usted prácticamente no puede extender ningún crédito, ¿no? Pongamos una regulación ultra dura, pues claro, a partir de ahí no habría esa posibilidad de expansión crediticia, artificial, que genera la crisis. Pero claro, también nos estaríamos cargando la función básica que hace la banca de intermediación. Con lo cual, el equilibrio en este sistema, y además creo que lo hemos visto en los últimos años, inicialmente Basilea III era mucho más dura de lo que actualmente está siendo, o va a ser. ¿Por qué? Pues porque Basilea III se empezó a redactar los años inmediatamente siguientes a la crisis. Ahí había como una voluntad de esto no tiene que volver a pasar, nos vamos a poner bastante duros. Pero luego fueron viendo, claro, es que si nos ponemos tan duros los bancos van a dar menos crédito y a nosotros también nos interesa que la banca dé crédito. Con lo cual vamos a ir relajando Basilea III y al final, aunque Basilea III sigue bien orientada, muchas de las cautelas que introducía se han relajado enormemente. Por eso creo que el equilibrio es muy complicado de hallar, porque o te pasas o te quedas corto dentro del sistema actual. Creo que el equilibrio lo tiene que buscar, como decía antes, el propio banco, estando incentivado a tratar de sobrevivir. No que sea un tutor desde arriba el que lo esté supervisando para decirle te has pasado o no te has pasado. Claro, eso actualmente, como decías, con una crisis deflacionaria abortada, es quizá lo que... Es decir, las crisis deflacionarias son brutales. Y son brutales también especialmente para el sistema financiero. Pero claro, si la abortan, pues el sistema financiero no aprende porque es rescatado. Pero claro, también no abortarla es muy delicado porque es un cataclismo financiero enorme para una sociedad. Entonces, la alternativa que tú propones de una crisis inflacionaria es un escenario al que estaríamos abocados si los estados siguen rescatando el sistema financiero y no se sanean. Si llegamos a un punto en el que, por ejemplo, imaginemos, espero que no vaya a pasar, pero quiebra el sistema financiero francés y va el Estado francés y dice, yo lo voy a rescatar. ¿Tiene el Estado francés capacidad, ya estando con una deuda del 100% del PIB, para rescatar al sistema financiero francés después de un impago de la deuda italiana? Pues a lo mejor no. Entonces, en ese contexto es en el que se puede producir una crisis inflacionista. Cuando el Estado ya deviene insolvente e incapaz de rescatar a los deudores, es decir, cuando su propia deuda es de mala calidad, se da lo que tú decías de la demanda de dinero desaparece porque el dinero, que al final es deuda del Estado, no vale nada. Que es la situación, pues, no sé, en la que estaba Islandia antes de que fuera rescatada por el FMI en 2008. La corona islandesa se hundió de valor cuando el gobierno islandés dijo voy a rescatar a mi sistema financiero. Pero ¿cómo vas a rescatar tu sistema financiero si es el 1000% de tu Producto Interior Bruto? No tiene sentido que intentes hacerlo. Solo el mero intento depreció masivamente la corona islandesa, hasta que puso la pasta efectivamente el FMI y se combinaron impagos con recapitalización. Entonces, ese es un escenario. Las reconstrucciones monetarias y financieras a raíz de crisis inflacionistas, pues dan la oportunidad de repensar toda la arquitectura institucional. Pero también pueden ser oportunidades perdidas absolutamente. Quiero decir, la crisis inflacionista de Argentina de los 80, pues le dio la oportunidad de crear una caja de conversión para tratar de estabilizar el peso. Pero el diseño estaba tan mal hecho que nos abocó a la crisis de 2001. La crisis inflacionista de los Kirchner ha dado ahora la oportunidad a Macri de tratar de repensar la arquitectura institucional monetaria de Argentina. Podría haber dolarizado Argentina. Parece que no lo ha hecho ni lo va a hacer, aunque algún rumor se va filtrando por ahí. Con lo cual, sí, desde luego, en la medida en que la alta inflación, incluso sin llegar necesariamente a la hiperinflación, en la medida en que la alta inflación es el colapso del sistema monetario, que es el sistema que gestiona el Estado ahí se tiene que reinventar enteramente. Yo, la verdad, preferiría tratar de influir en las ideas subyacentes de cómo debe ser el sistema financiero para tratar de poder reformarlo sin llegar a ese colapso.
no es que sea desde luego demasiado optimista, pero al menos hay que intentarlo. Hola, muy buenas tardes, Juan Ramón. Quería hacerle una retahíla de preguntas y usted me contesta a la que más oportuno considere. Una vez que ha hecho este retrato acerca del sistema financiero nacional e internacional, ¿cree usted que existe alguna alternativa real, pragmática al modelo fiduciario existente hoy en el mercado global financiero? Otra pregunta sería, en términos intergeneracionales, ¿cree usted que la juventud, la calidad de vida que le espera es igual, mejor o peor que la de sus predecesores? Y en términos educativos, ¿cree usted que tiene consecuencias el hecho de que el Lord Keynes aparezca constantemente en los libros de texto y en el sistema educativo y en la enseñanza, y no economistas como Mises, por ejemplo, tiene consecuencias negativas en nuestra juventud? Muchas gracias. A ver, creo que uno puede ser partidario de un sistema monetario basado en un dinero honesto, llamémoslo así, como podría ser el oro, o en un futuro si se estabilizara mucho Bitcoin, porque eso permite controlar mucho más de cerca al emisor del papel moneda. Y creo que es una postura bastante razonable. Ahora, incluso dentro del sistema de moneda fiat, hay moneda fiat bien gestionada y hay moneda fiat mal gestionada, y hay moneda fiat mediocremente gestionada. Entonces, el Banco Nacional Suizo gestiona su moneda fiat estupendamente. Entonces, ¿hace falta pasar al oro? Pues hombre, a lo mejor sería una mejora, pero yo ya me contentaría con que se gestionara nuestra moneda como la del Banco Nacional de Suiza. Y desde luego, un argentino o un venezolano se contentarían con que su moneda la gestionara, aunque sea la mitad de bien que el Banco Central Europeo. Entonces, creo que hay en casi todos los sistemas monetarios fiat mucho margen de mejora frente a lo que existe actualmente, sin necesidad de echar abajo el sistema, que a lo mejor, ligando un poco con la pregunta anterior, sería lo más positivo, pero claro, esas transiciones, hasta que no se percibe la necesidad, no se suelen hacer. Históricamente, la estabilización con respecto al oro, por ejemplo, se ha dado después de crisis monetarias, no cuando la moneda no ha colapsado. La pregunta sobre la calidad de vida. La calidad de vida, sí. No, yo creo que la juventud va a tener mucha mejor calidad de vida en 20, 30 años. Yo en eso soy muy optimista sobre el ritmo de nuestro progreso técnico. Creo que el mundo hoy es un lugar incomparablemente mejor al de hace 20, 30 años, incluso en Occidente. De hecho, gran parte de las estadísticas que hablan de un estancamiento de la calidad de vida, creo que en gran medida se debe a problemas metodológicos de cómo medimos la renta per cápita, es decir, de cómo medimos el PIB y por tanto la renta per cápita, cómo medimos Spotify, Netflix, que son servicios que se producen prácticamente a coste cero, pero que desde luego no generan un bienestar cero. Todo eso creo que es parte de la explicación de por qué aparentemente se ha estancado la renta per cápita. Otra parte de la explicación en países como Estados Unidos tiene mucho que ver con la inmigración. Es decir, si has absorbido a gente que viene, por ejemplo, de México con renta per cápita muchísimo más baja y estás consiguiendo que adquieran una renta per cápita similar a la que tenían tus ciudadanos nativos hace 10 años, pues creo que eso es un logro. La cuestión es, los ciudadanos que hace 10 años estaban en la parte baja de la distribución de la renta, hoy ¿dónde están? Y la movilidad social en Estados Unidos, si bien es baja en conjunto, en las clases medias es bastante alta, es bastante similar a la que tiene, por ejemplo, Suecia. Es muy baja en los extremos, pero en el medio no. Con lo cual, creo que hay notas muy positivas y en el futuro yo sigo siendo muy optimista sobre la calidad de vida. Incluso los pensionistas futuros van a tener mejor calidad de vida que los pensionistas presentes. Otra cosa es que van a perder más calidad de vida con respecto a su etapa laboral. Es decir, ahora, en el momento en el que te jubilas, te meten un rejonazo en el sentido de pierdes como un 20-30% del salario que venías percibiendo cuando eras trabajador. En el futuro será casi un 50%, o más de un 50%, un 55%. Ahora bien, el 70% de los salarios actuales pueden ser menos que el 45% de los salarios futuros. No habrá una disminución de la calidad de vida del pensionista futuro en relación al pensionista actual, sí la habrá en relación al trabajador del futuro. ¿Bien? Pero bueno, yo en general soy optimista, salvo que, digamos, los políticos la pifien mucho y se carguen el sistema, pero
Pero bueno, creo que si no se lo han cargado hasta ahora, no hay por qué presumir que el futuro será mucho peor que el pasado. Y luego sobre la educación, sí, claro, la educación, yo no tengo ningún problema en que se explique a Keynes, al contrario, evidentemente. Yo he escrito un libro sobre Keynes, ¿no? Es decir, creo que hay que explicar a Keynes, creo que hay que entender a Keynes, tanto lo que tiene bueno como lo que tiene malo. Con lo que tengo más problema es con la homogeneización de los contenidos educativos. Es decir, con que todo el mundo estudie exactamente lo mismo y con que no pueda haber diversidad de ofertas educativas, por supuesto, en la universidad, que es donde más debería haberla, pero también en niveles preuniversitarios. Y eso tiene mucho que ver con la estatalización del sistema educativo, no solo en cuanto a la titularidad de la propiedad de los centros, que en España la titularidad pública no es de las más altas de Europa, ni mucho menos. Hay una red concertada muy grande en nuestro país, pero lo que desde luego sí existe en nuestro país es un control de los contenidos educativos por parte de la administración muy férreo, que da igual si estudias en un sitio o en otro, más allá de lo que te puedan colar, digamos, durante la clase, si es que hay algún incentivo por parte del profesor a hacerlo, que en muchos casos ni siquiera lo hay. Y creo que esa es una reforma pendiente, absoluta en nuestra sociedad, porque es obvio, y esto creo que hay un consenso aquí de toda la profesión, que el cambio tecnológico del que hablábamos antes es un cambio tecnológico que va a ser muy positivo, pero que puede dejar a gente descolgada. Gente descolgada que, para no quedar descolgada, necesita recibir una buena educación. Y el problema es que hoy tenemos una educación concebida en el siglo XIX, pero que pretendemos aplicar al siglo XXI. Y eso, desde luego, es un error brutal. Y tampoco es que yo te diga, yo sé el modelo de educación que tenemos que aplicar. No lo sé. De hecho, no lo sabe nadie. Pero precisamente cuando no sabemos algo, la forma de descubrir que hay que hacer es experimentar muchas cosas distintas y ver que funciona. Y para eso necesitamos mucha más libertad en todos los sentidos dentro del sistema educativo. Por favor. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por tu ponencia. Y, bueno, de alguna forma ya el compañero ha introducido la pregunta que te quería hacer. Sé que has escrito sobre el tema del Bitcoin y tienes tu opinión sobre las criptomonedas. Y te quería preguntar sobre qué opinión te merece la fiebre que se está viviendo a nivel internacional hoy en día en el tema de las criptomonedas y el papel específico que el Banco Central debería tener al respecto. Bueno, yo creo que el Banco Central no tiene que tener ahí ningún papel, cuanto más lejos mejor. No, quiero decir, la criptomoneda es un competidor claro del Banco Central. Es decir, la criptomoneda surge para competir contra la moneda del Banco Central. Si el Banco Central le damos un papel en las criptomonedas, ya podemos pensar que va a ser un papel para estrangular las criptomonedas. Es como decir, ¿qué papel tiene que tener H&M en Inditex? Pues hombre, ninguno, porque va a tratar de arrinconarla si le diéramos alguna potestad sobre él, ¿no? En todo sistema monetario siempre hay activos de reserva. Activos a los que todo el mundo huye cuando hay miedo, incertidumbre, dudas, pánicos. En nuestras economías, de alguna manera, el activo de reserva por defecto son las monedas nacionales bien gestionadas o con un Estado muy solvente y muy potente detrás. Entonces, ¿cuál es la moneda internacional de reserva? El dólar, porque tiene a la economía estadounidense y al ejército estadounidense detrás. Y eso, pues, alguna garantía, alguna seguridad da. Ahora bien, incluso estos activos de reserva, dado que están basados en la credibilidad que merezca el emisor, pues tienen un riesgo. Y es que la credibilidad de ese emisor se derrumbe. Es decir, imaginemos algo que no creo que vaya a suceder, ni muchísimo menos, pero no es imposible. Es decir, puede ser probabilidad 0,01, pero alguna probabilidad hay. Imaginemos que Estados Unidos quiebra. Claro, el dólar no va a ser activo de reserva en ese contexto. Imaginemos que Estados Unidos entra en guerra. Pues el dólar no va a ser activo de reserva en aquellos países a los que Estados Unidos les haya declarado la guerra. Entonces, precisamente en esos contextos en los que no puedes confiar en los activos de reserva por defecto que tenemos hoy, surgen activos de reserva ya, digamos, ultra reforzados de última instancia. Tradicionalmente, ¿cuál ha sido ese activo de reserva ultra reforzado de última instancia? El oro. ¿Qué pasa? Pues que ahora con
las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de crear otros activos reforzados de última instancia, alternativos al sistema monetario convencional, que permitan, por un lado, jugar ese papel, es decir, el papel de reserva, y también, y eso puede ser quizá lo más útil o lo más interesante, un papel de medio de cambio al margen del control estatal. Al margen del control estatal en muchos sentidos. No solo en el sentido de la privacidad, eso te lo puede dar en cierta medida también el dinero físico, aunque justamente los estados están en una carrera por eliminar el dinero físico, con lo cual ahí la criptomoneda sí tendría mucho más que decir como alternativa a la bancarización de la economía, pero también como alternativa, por ejemplo, fiscal. Es decir, pues, evidentemente permite hacer mucha mayor evasión de impuestos una criptomoneda que hacerlo a través de un banco. O alternativas de protección de tu patrimonio frente a estados que quieren confiscártelo y que no pueden controlar las criptomonedas. Entonces, claramente creo que el diseño de un activo criptográfico monetario tiene sentido. Y ahí hay un valor al menos similar al que podía jugar el oro o al que ha estado jugando el oro históricamente. El problema de las criptomonedas hoy en día es que están naciendo y por tanto no hay una red, no hay una convergencia de expectativas muy fuerte en torno a la fiabilidad y la universalidad, digámoslo así, de qué criptomoneda es la buena a la que tenemos que recurrir todo el mundo. Y además, justamente por eso, el valor de esas criptomonedas es muy fluctuante. Y cuando el valor de una moneda fluctúa mucho, no es una buena moneda. Porque si yo compro hoy y vendo mañana y vendo más barato, o al que se la vendo la tiene que comprar mucho más cara, para él tampoco es una buena moneda. Entonces, eso hace que hoy en día las criptomonedas estén naciendo, pero no haya ninguna que sea claramente, no solo hegemónica internamente, sino que sea una alternativa seria al oro. Están empezando a serlo, creo que van a tener un papel cada vez mayor en, digamos, la gestión de patrimonios personales, porque ya digo, cumple una función que tiene sentido que la cumplan, pero claro, de ahí a decir, no, será Bitcoin la que triunfe, será la otra, pues no está ni mucho menos tan claro, tampoco está claro al precio al que se van a estabilizar, entonces hay mucha incertidumbre, pero que lo que sí descartaría es que sean pues un fraude, como se ha llegado a decir, o una burbuja absoluta en el sentido de que su único precio de equilibrio sea cero. No. Tienen un valor que no sabemos cuál va a ser. Alguna de ellas muy probablemente triunfe y juegue un papel, no sé si igual, pero con cierta reminiscencia al que juega el oro. Y además tendrá otras funciones, incluso adicionales a las que tiene hoy el oro. Buenos días. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Yo comprendo lo que usted dice, pero no puedo evitar preguntarme si entendemos que los agentes económicos no son tontos, los legisladores son incluso medianamente inteligentes, y los hombres de negro de los bancos centrales son profesionales bien preparados. ¿Cómo puede ser que si este sistema siempre lleva un ciclo que no es precisamente positivo, no se haya seguido permitiendo durante tanto tiempo, pero sobre todo cómo los agentes económicos no dicen, no, los tipos de interés tan artificialmente bajos no son buenos para mí, y entran al juego y no dicen, solo me pueden llevar al colapso y a la quiebra? ¿Por qué siguen entrando al juego? Bueno, yo creo que hay muchas razones para eso. Primero, empezando quizá por la parte más fácil, la de los políticos inteligentes. No pretendo disputar la inteligencia de los políticos en esta respuesta, pero justamente el premio Nobel de Economía de este año, o uno de los dos que hemos dado este año, ha sido a William Nordhaus. A Nordhaus se lo hemos dado por su análisis de las externalidades negativas derivadas del cambio climático, pero tiene dos papers muy interesantes sobre los ciclos económicos políticos. ¿Qué son los ciclos económicos políticos? Al final el político es un maximizador de votos. Al final el político lo que trata es de ganar las elecciones en el plazo que tienen las elecciones. Y justamente por eso el político puede estar interesado en, digamos, potenciar un boom artificial a corto plazo con tal de salir reelegido. Y eso no es irracional, aunque vaya a generar una crisis más tarde. ¿Bien?
Por tanto, por el lado de la política puede ser perfectamente racional abusar de esto que he explicado. Luego, si ya nos metemos en temas de captura del regulador, todavía con mayor motivo. A la banca este esquema evidentemente le interesa muchísimo. En la medida en que la banca influya muy de cerca sobre el regulador, ya sea de manera más o menos legítima, es decir, en consultas abiertas y transparentes, o de manera ilegítima, mediante sobornos y puertas giratorias de todo tipo, pues todavía más motivo para que este sistema se mantenga. Pero desde la óptica de, digamos, la racionalidad del sector privado, no de la racionalidad pública, que creo que tiene bastante por incentivos perversos internos, ahí el problema es un poco de dilema del prisionero. Me explico. Bueno, de dilema del prisionero y también de información incompleta. Si vamos al lado de la información incompleta, si tú eres un sector que vendes bienes cuya demanda depende del crédito, viviendas, por ejemplo, tú no te tienes por qué endeudar realmente. Tú lo que ves es que en un determinado momento estás vendiendo más, porque vale, otros están endeudando, pero estás vendiendo más. Entonces, ¿cómo discriminas qué parte de ese endeudamiento es sano, es sostenible o no lo es? Todavía más, puede haber sectores que por mero efecto multiplicador ni siquiera vendan a crédito. Imagínate que una promotora empieza una promoción inmobiliaria en una zona de una ciudad. Claro, ahí hay una gran cantidad de obreros concentrados que querrán desayunar todas las mañanas. Pues tiene sentido montar un bar al lado. Ese bar ni se tiene por qué haber financiado con deuda, ni siquiera su producto lo tiene que vender a alguien que se endeude. Pero en última instancia la supervivencia de ese bar depende de la expansión crediticia que se genera en el conjunto de la economía. ¿Ese bar va a saber que su negocio es malo porque está habiendo una expansión general de crédito? Bueno, en medio de una expansión general de crédito habrá negocios que serán buenos y habrá negocios que serán malos. O sea, no todo lo que nazca ahí en medio tiene por qué ser malo. Entonces, ¿cómo discriminas entre uno y otro? Y luego lo que te decía, también hay un cierto problema de dilema del prisionero. Si yo veo que los tipos de interés están al 1%, tú puedes decir, vale, eso es señal de que va a haber, si la gente se endeuda va a haber un cataclismo. Por tanto, lo prudente es no endeudarnos. Bueno, va a haber ese cataclismo si mucha gente se endeuda a esos tipos de interés. Pero si solo algunos se endeudan, eso más o menos la economía lo va a poder digerir. Con lo cual, la tentación de decir, oye, voy a aprovecharme yo el primero de esto, a ver si consigo rentabilizarlo, y ya cuando lleguen los últimos que sufran ellos las consecuencias, es muy grande. Imagínate que hay una prudencia en toda la economía y todos dicen, no nos endeudamos al 1%, no nos endeudamos al 1%, 1 año, 2 años, 3 años. Los bancos siguen ofreciendo crédito al 1%, nadie se endeuda. Al final habrá alguien que dirá, bueno, pues ya lo cojo yo. Pero claro, si todos dicen, bueno, pues ya lo cojo yo, o lo van cogiendo todos, y además hay un cierto efecto burbujístico ahí, porque cuando la economía se empieza a endeudar parece que las cosas van muy bien y que por tanto es muy seguro endeudarte, el precio de los activos está subiendo, tienes más colateral para pedir deuda, etcétera. Pues yo creo que ahí claramente la dinámica es la que es. Es muy difícil controlar eso por el lado de los demandantes de crédito. Por el lado de los oferentes sería más fácil, es decir, los bancos sería más fácil si estuvieran sometidos a principios económicos, pues, comerciales y generales como cualquier otra industria. Hola, gracias por la conferencia y el coloquio. Bueno, quería hablar un poco de lo que es la influencia de las tecnológicas. Quería comentar, se ha hablado mucho de la banca, ¿no? Como sabemos, pues sabemos que las tecnológicas, sobre todo las americanas, están pensando en introducir a través de Internet, pues convertirse en bancos, préstamos financieros, etcétera. Yo sí me imagino a mis hijos cogiendo el préstamo directamente en Facebook o en WhatsApp, que son la misma, pero o en Google o la que corresponda. En materia médica, pues mientras en Estados Unidos están secuenciando genomas, pues aquí en Europa pues estamos haciendo otras cosas, no se sabe el qué, viendo a ver cómo nos endeudamos más, etcétera, ¿no?
Y eso se aplica a todos. A España, un destino turístico de primer orden, resulta que viene una multinacional americana, el Airbnb o como se pronuncie, y resulta que se está quedando con el mercado, y a los políticos, entre los cuales me incluyo por estar militando en un partido, se nos ocurre, la única forma que se nos ocurre es intentar limitar la acción de esas tecnologías. Lo mismo los coches, Uber, Cabify, etcétera. Incluso cuando son empresas españolas, o sea, es la leche. Lo que está claro es que todo eso va a repercutir, para mi modo de ver, en una diferenciación entre lo que son las empresas, sobre todo las americanas, y las empresas europeas. Mi pregunta es, con todas las señales raras que está viendo, ¿no estaremos en la antesala de, primero, que se diferencien por primera vez lo que es la economía americana de la europea, que se empiecen a alejar? La economía americana lleva creciendo, la bolsa, sus valores llevan creciendo exponencialmente, mientras que la europea se ha quedado rezagada, y especialmente España, etcétera. ¿No estaremos en la antesala de un crash de verdad, pero esta vez en Europa, de que vuelque el sistema? Pues porque no nos estamos adaptando, porque en coches híbridos, en eléctrico, en todo estamos como a 20 años, o bien de Japón o bien de Estados Unidos. Y quizás sea una visión pesimista, pero me gustaría saber si lo puedes enfocar así. O sea, yo no hablaría de un crash en el sentido de una crisis como la que hemos pasado, la que hemos vivido, por eso. Eso lo que puede provocar es que efectivamente haya cada vez una brecha mayor entre la calidad de vida de determinados países europeos, porque no todos son tan sumamente restrictivos como España, Italia, Portugal, Grecia, Francia, en cierta medida también Alemania. No todos son tan restrictivos, y Estados Unidos. La renta per cápita a largo plazo depende básicamente del progreso técnico. Y claro, si impedimos que el progreso técnico se genere o penetre en nuestras economías, porque, vale, que inventen otros, pero si además luego inventan y no te lo traes, pues ya es un despropósito total. Sí que creo que es muy significativo eso que está sucediendo, ¿no? Ayer vi un ranking de las 10 capitales, bueno, las 10 ciudades, mejor dicho, que han atraído más capital riesgo en la última década, y si no recuerdo mal, 7 eran estadounidenses, 2 eran chinas y 1 era de la India. Es decir, europeas, 0. ¿Eso por qué es así? Pues es así en parte por un marco regulatorio que mata la capacidad de innovación. Es decir, para poder innovar tienes que dejar de hacer cosas. Pero no basta con decir, no, vamos a dar facilidades fiscales para que se creen startups, o un marco muy flexible para la constitución de empresas. Todo eso, bueno, vale, pero si yo me quiero dedicar a alquilar pisos y no, los pisos turísticos están prohibidos, pues ¿para qué voy a crear yo una startup en España? Si yo quiero investigar una vacuna para una enfermedad, no, es que 20 años de procedimiento para... Pues ¿para qué voy a crearla aquí? Me iré a China o a la India, que tienen procedimientos más flexibles, ¿no? Entonces, hace falta flexibilizar el marco conjunto si de verdad queremos que haya una investigación más allá de crear la carcasa de la startup al principio. Y sí, desde luego, insisto, si eso no se produce, y eso no se está produciendo en gran medida porque hay una captura institucional de los reguladores, es decir, hay grupos de presión que controlan la economía indirectamente a través del BOE. Este es un fenómeno que también se da en Estados Unidos, pero creo que en determinados sectores críticos en menor medida, en bastante menor medida que en Europa. Pues claro, si esos sectores incumbentes controlan la economía a través del BOE y tratan de proteger su nicho de mercado a costa de impedir la entrada de nuevos insurgentes, pues nos quedaremos con sectores oligopolizados, ineficientes, sin capacidad de innovación, y por tanto con estándares de vida decrecientes. Buenos días. Mi agradecimiento al colegio y a usted por su presencia hoy aquí con los colegiados de aquí de Murcia. La gran mayoría de españoles y de murcianos hoy tenemos alguna inversión pequeña, unos más pequeños, otros más grandes, en los bancos.
en las acciones bancarias. Entonces el mercado se ha dejado caer del verano para acá, pues a lo mejor un 50%, no solamente en los valores bursátiles del resto de acciones, sino que está incidiendo en la banca. ¿Qué piensa usted sobre esa inseguridad jurídica y política que está habiendo ahora mismo, que por ejemplo con el tema de esta sentencia última del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, que puede incidir en los fondos de los bancos y de hecho más de 6 millones de pesetas ha caído, de euros ha caído las acciones bancarias? ¿Qué piensa usted de esta sentencia y de las repercusiones que puede tener en la banca y en los accionistas en general de los bancos? Sí, o sea, del mismo modo que digo que los bancos tienen muchos privilegios regulatorios, los que ya he tratado de exponer, como acceso al Banco Central en condiciones, ya digo, laxísimas, o la perspectiva de rescate, también digo que hay mucho populismo regulatorio y judicial contra los bancos. Es decir, claramente se ha culpado, en parte con razón, a la banca de la crisis, y parece que precisamente porque la banca ha generado la crisis ya se la puede atacar con buenos y con pésimos argumentos. El caso de las hipotecas creo que es un ejemplo. Quizá no sea el más sangrante, yo creo que hay ejemplos más sangrantes como el de las cláusulas suelo, que claramente fue una sentencia antibancos y a mi juicio sin demasiado criterio. El de las hipotecas, bueno, mejor dicho, el de quién es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, es un tema un tanto más complicado, pero lo que no debería ser complicado es que la banca no tiene la culpa. Es decir, en este país durante 25 años el impuesto sobre actos jurídicos documentados lo ha estado pagando, o sea, el sujeto pasivo ha sido considerado el hipotecado, no porque la banca presionara para que lo fuera, sino porque había un reglamento que especificaba que el hipotecado era el sujeto pasivo y por tanto el uso comercial ha sido que el impuesto lo pagaba el hipotecado. La administración tampoco ha dicho nada al respecto, es decir, era el hipotecado el que le estaba ingresando el impuesto de actos jurídicos documentados y la administración dejaba gustosamente que se le ingresara ese impuesto por parte del hipotecado. Ahora llega una sentencia del Supremo y dice que no, que el sujeto pasivo no es el hipotecado, sino que es el banco. Bien, eso puede ser relevante de cara a las nuevas hipotecas que se concedan. Si hay nuevas hipotecas, y esa es la interpretación que según el Supremo tiene que prevalecer de la ley, pues está muy bien que sea esa y que ambos agentes se adapten a ese nuevo, a esas nuevas reglas de juego. Lo que es mucho más discutible es que retroactivamente se le puedan cargar ese impuesto a la banca. Imaginemos el impuesto de transmisiones patrimoniales. El impuesto de transmisiones patrimoniales lo paga actualmente el comprador. Bien. Cuando hay una compraventa de un inmueble, lo paga el comprador. Imaginemos que retroactivamente se dijera, no, el impuesto lo tiene que pagar el vendedor. Y lo vamos a cobrar retroactivamente. Claro, habría gente que habría vendido la vivienda a un precio que diga, no, yo es que si hubiese sabido que me tocaba pagar a mí el impuesto de transmisiones patrimoniales, o el precio habría sido superior, o directamente no habría vendido la vivienda. Entonces, obligar a pagar el impuesto sin habilitar a resolver el contrato que se suscribió dentro de un contexto normativo aceptado generalizadamente, pues genera mucha indefensión. Entonces, creo, y de hecho también hay cierta jurisprudencia del Supremo al respecto, que si la Administración ha estado cobrando un impuesto que no tenía que cobrar a quien se lo ha cobrado, quien tiene que asumir el coste retroactivamente es la Administración, ni la banca ni el hipotecado. Entonces, esa sería un poco mi interpretación de la última pregunta planteada. Se hace mucho populismo contra la banca en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno. No, coincidiendo en gran parte con lo que estás comentando, es cierto que que en el momento en que se paga el impuesto, evidentemente el sujeto pasivo es el que la norma decía y los bancos se comportan conforme a norma, han actuado conforme a derecho, o sea que nada que objetar en ese sentido. Ahora hay que conocer la historia.
Esto, la reforma que se hizo, el artículo 68 del reglamento, se hizo porque había reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo diciendo que el sujeto pasivo era el hipotecado. Y el propio preámbulo de la norma establece que se hacía la reforma del artículo 68 del reglamento para adecuarse a lo que el Tribunal Supremo venía estableciendo de forma reiterada. Entonces el Tribunal Supremo ahora, inopinadamente, después de que la Administración, el Estado, el Legislativo, en época de Felipe González, año 85, creo que hablo de memoria, reformase el reglamento para adecuarse a la jurisprudencia reiterada del Supremo, han cambiado de criterio y encima de la peor manera posible y encima dejando abierto una incertidumbre sobre la posible retroactividad de la norma. Si aún hubieran cambiado de criterio sin establecer un riesgo de retroactividad, pues mal estaría, pero pase por ahí, porque al final no nos engañemos, lo único que va a repercutir es que va a seguir pagando el ciudadano, porque todos los que están aquí en la banca o sus jefes dirán que 2% de comisión de apertura, pagamos el 1,5% de Hacienda de actos jurídicos comentados y nos ganamos medio punto. Esa es la realidad de lo que va a ocurrir. Con lo cual es una decisión absurda que no nos lleva a ninguna parte a nadie y que solo beneficia a aquellas personas que puedan durante los últimos 4 años tener una retroactividad, si es que se queda en 4 años, porque la del Código Civil es de 15 y la de la jurisprudencia europea es ad eternum. O sea, que es yo creo que... Y claro, el problema está en que aquí he pedido la palabra más que nada porque dice la responsabilidad de la Administración. La responsabilidad aquí es del Poder Judicial, no de la Administración. Lo que pasa es que el Poder Judicial se integra en el Estado y al final será el Estado el que tenga que hacer cargo de esto. Pero la responsabilidad del Poder Judicial y del populismo judicial, totalmente de acuerdo. Hola, muy buenas. Esto no sé si funciona, ¿va? Vamos a ver. ¿Vale? Bueno, vale. Pues. ¿Empiezo? Bueno. En primer lugar, enhorabuena al colegio y al ponente por esta ponencia. Y lo que sí quiero es que veamos exactamente cuál es el origen de esta crisis que la estamos soportando o de cualquier otra crisis, como puede ser económica, política, social. ¿Por qué se producen estas crisis? ¿Y cómo se podrían solucionar? Y sobre todo desde el punto de vista educativo, como antes se ha enunciado. Yo considero que estas crisis se dan por una crisis superior, que es la gran crisis de valores que tenemos ahora mismo en la sociedad. Pero ¿cómo se puede solucionar eso? Pues eso hay una solución muy fácil, lo que pasa es que el mal ya se ha enquistado. Y es una formación adecuada, integral, con valores a las personas. Eso está fallando en la formación. Y por supuesto, eso está dando lugar a las distintas crisis que tenemos, porque hay una crisis mayor que es la gran crisis de valores. No sé si estás de acuerdo con esto o no, pero si no, danos tu versión. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en que debería haber una formación, como he mencionado antes, abierta, competitiva y también con valores en competencia. No sabemos exactamente en todos los aspectos cuáles son los valores más funcionales y por tanto creo que la educación tiene que adaptarse a esa diversidad de valores, de puntos de vista vitales y de verdad formar a la persona, cosa que actualmente no está sucediendo, no está sucediendo suficientemente. En lo que no coincido es que las crisis sean consecuencia de una crisis de valores. O llevamos 300 años en crisis de valores o no es esa la explicación. Quiero decir, crisis ya la había en el periodo victoriano, o las había en el periodo victoriano en Inglaterra, que creo que era una época de valores relativamente intachables, al menos desde un punto de vista conservador, y no obstante había recurrentes crisis. Creo que otra cosa es que las crisis puedan generar las crisis económicas puedan generar crisis de valores. Claramente la crisis económica ha socavado muchos de los consensos que había en nuestras sociedades, ya ha alentado el populismo, ha alentado el frentismo, el revanchismo, y tenemos hoy una sociedad mucho más envenenada que la que teníamos hace 15 años. Eso sí es verdad, y que esa crisis de valores y esa polarización social pueda en el futuro generar nuevos problemas institucionales, pues también
pero que la causa última de la crisis yo creo que tiene más que ver con lo que he explicado de diseño, mal diseño del marco institucional y de parte de captura de ese marco institucional por parte de aquellos agentes privilegiados por él mismo, que por una crisis general de valores. Porque si todos tuviéramos la cabeza debidamente amueblada, seríamos más positivos, más solidarios y menos egoístas. Y eso influye en todos los campos. Y por lo tanto, el origen fundamental y básico es la gran crisis de valores, porque no estamos formados adecuadamente. Y eso es lo que está fallando generalmente. Sí, pero como digo... Nada. Sí, buenas tardes. Y gracias por la ponencia, Juan Ramón. Bueno, yo volviendo un poco al origen de la ponencia, ¿no?, y de la crisis, comentaba, ¿no? Bueno, cualquiera que desde luego ha visto la foto de las entidades financieras, hablo de un balance, efectivamente, pues comprende perfectamente lo que usted nos contaba, ¿no? Hablamos de autonomía financiera, ¿no?, de 5%, yo creo que en el mayor de los casos el 10%, ¿no? Eso es precisamente lo contrario, ¿no?, a lo que una entidad financiera pide a cualquier cliente, ¿no? Hablamos de empresas particulares, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta iba un poco cómo podemos solucionar eso, ¿no? Porque soluciones efectivamente son capitalizar efectivamente las entidades financieras, aunque lo que se está planteando efectivamente parece que se queda corto, ¿no? Porque lo normal sería ir a capitalizaciones de autonomía financiera de superiores al 20-30%, que como decía es lo que pide cualquier entidad financiera, ¿no?, a cualquier cliente, ¿no? Eso al final me lleva un poco, no dando vueltas a quizá una solución efectivamente que puede ser, pues al final la concentración de entidades financieras, buscando entidades financieras más solventes, ¿no? Porque al final el propio mercado pues te lleva a ampliaciones de capital para solucionar eso, o como decía, la concentración, ¿no? Pero choca un poco efectivamente con lo que efectivamente usted decía antes de esas entidades financieras que son muy grandes y que efectivamente pues al final suponen un riesgo sistémico, ¿no? Yo también, como economista liberal convencido, ¿no?, digamos que eso pues me supone un conflicto, ¿no? Y además le escucho a usted decir que precisamente está en contra de eso, pero precisamente yo creo que un economista liberal no le puede poner puertas al campo. Gracias. Empezando por el final y luego vuelvo al principio, desde luego si no hay ninguna promesa ni ningún compromiso de rescatar a entidades grandes, yo no tengo ningún problema en que haya entidades grandes. La cuestión es, sí, porque hay entidades grandes, necesariamente nos tenemos que comprometer a rescatarlas, entonces que no haya entidades grandes, porque yo accionista forzoso de nadie no quiero ser. Y eso es lo que al final me convierte el sistema de garantías implícitas. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, es complicado. Y como ya he dicho, lo lógico sería transitar hacia un sistema institucional que quite las redes de rescate y de refinanciación de los bancos. Para que sean ellos los que internalicen todo el riesgo y, por tanto, sean ellos los que decidan hasta cuándo quieren endeudarse, y contra qué activos, porque mencionabas un 30% de capitalización. Bueno, pueden funcionar a lo mejor adecuadamente con un 10 o con un 15, pero con una estructura de activos mucho menos arriesgada y mucho menos ilíquida de la que tienen ahora. Si tú tienes buenos activos, también necesitas menos capitalización, pero claro, si tienes activos muy a largo plazo y en algunos casos de riesgo medio alto, pues entonces no puedes tener una capitalización tan estrecha como la que tienes ahora. Entonces, creo que no hay patrones universales. De hecho, Basilea en cierta medida también reconoce eso. En lugar de decir, no, todo es un 10%, te dicen 8% ponderado por el riesgo de cada activo. Al ponderar por el riesgo ya te están reconociendo que hay diversa casuística. Pero claro, ¿por qué un activo lo ponderas con la ponderación que te da Basilea y no con otra? Eso es lo que hace la regulación tremendamente desfasada y lo que provoca el arbitraje regulatorio. Creo que es un problema que no se va a solucionar desde la regulación centralizada y que hay que buscar la auténtica autorregulación, no la que nos han vendido que había hasta la fecha, porque ¿qué autorregulación había
cuando te estaban dando privilegios. Autorregulación es asumir tus responsabilidades y actuar en consecuencia. Aquí no se asumía ninguna. Y para eso pues hay que quitar las redes. Y si ya nos queremos poner muy serios, pues bueno, históricamente ha habido modelos de banca por los que yo no apostaría, pero que bueno, se podrían llegar a explorar. Por ejemplo, limitar la limitación de la responsabilidad de los accionistas de la banca, de tal manera que si hay una quiebra bancaria no concluya su responsabilidad en el capital inicialmente desembolsado, sino que puedan tener que desembolsar más capital. Ha habido sistemas de doble responsabilidad, es decir, que el accionista se comprometía a sufrir el 100% de la pérdida del capital desembolsado y a desembolsar otro monto igual al inicialmente desembolsado en caso de agujero. No sé, son distintos sistemas. Yo prefiero sociedad anónima con limitación, pero sin ningún tipo de inyección de privilegios y de ayudas y de transferencias como las que ahora sucede. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo creo que la pena es que el tiempo que tenemos siempre, lo siento, de verdad, interrumpir, cortar, pero siempre estamos esclavos del tiempo. Yo creo que se merece un gran aplauso. Bueno. Nada, vosotros, nada. Nada, yo encantado. Lo dicho, muchas gracias al colegio y muchas gracias a todos ustedes por asistir y por un coloquio tan interesante y tan enriquecedor. Ha sido un placer. El consejero se nos ha venido también arriba. En el salón central es donde podremos compartir.